En este video, exploraremos a las serpientes más impresionantes del planeta, incluida la serpiente más grande que los humanos hayan encontrado hasta ahora, desde las imponentes pitones de matorral hasta la majestuosa anaconda verde. Conócelas para entender su lugar en el mundo natural. Número 24. Un encuentro aterrador. Las historias de reptiles enormes son bastante comunes en las regiones tropicales, especialmente en lugares como Sudamérica y África. Todos hemos visto esas fotos borrosas y escuchado esas historias cuestionables que parecen un poco exageradas, ¿verdad? Pero esta es un poco diferente. El coronel Remy von Lehrte, un piloto de la Fuerza Aérea belga durante la Segunda Guerra Mundial, se topó con algo salvaje en 1959 mientras estaba destinado en una base aérea en Kamina, Congo. Volvía de una misión en un helicóptero cuando vio algo enorme que emergía de un agujero debajo. ¿Qué era? Una serpiente. Y no cualquier serpiente. Según el coronel von Lehrte, esta bestia medía casi 15 metros de largo, lo que la convertía en la serpiente más grande jamás descrita. Naturalmente, su curiosidad pudo más que él y dio la vuelta, incluso bajó la cuchilla para verla más de cerca. Consiguieron sacar algunas fotos, pero las cosas dieron un giro cuando la serpiente se levantó unos 3 metros del suelo, lista para atacar si se atrevían a acercarse. Fue un momento tenso. Ahora bien, von Lehrte no era una persona cualquiera con una historia descabellada. Se sabía que era una fuente fiable y muchos expertos analizaron esas fotos. Todos coincidieron en que las fotos eran auténticas. La coloración de la serpiente llevó a algunos a especular que podría haber sido una anaconda gigante. Aunque estar en el Congo añade un poco de misterio a la mezcla. De cualquier manera, es suficiente para hacerte pensar 2 veces antes de acercarte demasiado a un agujero en la jungla. Número 23. Anaconda verde. Cuando se trata de animales aterradores, es difícil vencer a una serpiente, ¿verdad? Ni Indiana Jones podría con ellos. Y seamos honestos, la mayoría de nosotros tampoco estamos muy emocionados. Pero no estamos hablando de una serpiente cualquiera. Es la anaconda verde, la titán de todas las serpientes. Conocida como una de las más grandes y pesadas del mundo, la reputación de esta serpiente es bien merecida. La anaconda verde puede crecer más de 7 metros de largo y pesar 270 kilos. Y aquí está el truco. Esas son solo las que se han medido en cautiverio. ¿Quién sabe qué tipo de gigantes acechan en la naturaleza esperando a ser descubiertos? Estas serpientes son el epítome de los depredadores máximos. Sin enemigos naturales, gobiernan su dominio sin miedo. Una de las cosas más alucinantes de las anacondas verdes es su método de alimentación. Su mandíbula puede dislocarse, lo que les permite tragar presas enteras, incluso si parecen demasiado grandes para su boca. Y no te sorprendas si ves una con un bulto enorme en el cuerpo. Eso es solo el almuerzo que se digiere lentamente. No es gran cosa. La anaconda verde también es bastante versátil, prospera en ríos, bosques e incluso árboles. Nunca se sabe dónde puede toparse con una. Pero la buena noticia es que no suelen perseguir a los humanos a menos que se las provoque. Así que simplemente dales su espacio y deberías estar bien. Número 22. Serpiente de cascabel de espalda de diamante. Conoce a la serpiente de cascabel de espalda de diamante, o como a veces se la conoce, la serpiente de cascabel de Texas. Esta especie venenosa habita en el sur de Estados Unidos y México y suele ser la culpable de las mordeduras de serpiente en estas zonas. Estos animales no se echan atrás fácilmente. Se mantienen firmes agitando sus cascabeles como advertencia. Y si no le prestas atención, puede que acabes recibiendo un ataque venenoso. Si necesitas una comparación que te ayude a entender lo grandes que son, un ejemplo perfecto ocurrió en Florida. En julio de 2017, Kathy Terry estaba de paseo cuando vio una enorme serpiente de cascabel de espalda de diamante extendida sobre una carretera de 2 carriles. Se las arregló para capturar a la serpiente con la cámara y notó que ocupaba 3/4 partes del ancho de la carretera. Si no hubiera estado prestando atención, podría haberla pisado al salir de su caravana. Vaya, el veneno de la serpiente de cascabel de espalda de diamante no es ninguna broma.
es una potente hemotoxina que destruye los glóbulos rojos y causa un daño tisular significativo. Si te muerden y no recibes ayuda médica de inmediato, podría ser fatal. Definitivamente es una criatura con la que no quieres cruzarte. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 21. Sorpresa de boa constrictor en Red Lobster. Red Lobster es conocido por sus mariscos, pero los empleados de un local de Carolina del Norte se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron una boa constrictor de 22 pies de largo en el bosque detrás del restaurante. Eso no es algo que esperas encontrar en tu hora de almuerzo. Dado que las boas constrictoras son nativas de América del Sur, no había ninguna razón lógica para que estuviera allí, a menos que hubiera sido la mascota de alguien. Y resulta que las boas constrictoras son una opción bastante popular para los dueños de mascotas exóticas, por lo que no es demasiado sorprendente que cuando las autoridades se presentaron para capturarla, la serpiente no actuara agresivamente, solo quería escabullirse y encontrar seguridad. Si bien el encuentro fue un poco estresante para los empleados, parece que la serpiente solo estaba tratando de ocuparse de sus propios asuntos. Las boas a menudo se mantienen en cautiverio, apareciendo en zoológicos, colecciones privadas y a veces, curiosamente, cerca de restaurantes de mariscos. Pero a pesar de su tamaño y fuerza, no suelen ser una amenaza a menos que se sientan acorraladas. Así que si alguna vez estás paseando por el bosque y te encuentras con una, simplemente dale un poco de espacio. Es probable que esté tan ansiosa por evitarte como tú por evitarla. Número 20. Pitón de los matorrales en Queensland, Australia. Este gran animal fue descubierto en un parque natural de la selva tropical en Queensland, Australia. Si hay algo por lo que Australia es famosa, es por las criaturas salvajes y peligrosas que tiene. Las pitones de los matorrales pueden crecer hasta 25 pies de largo, pero es algo bastante raro de ver. Incluso encontrar una serpiente de 16 pies de esta especie es inusual en la selva tropical donde se vio esta. Dos guardabosques estaban conduciendo cuando notaron lo que pensaron que era una rama de árbol caída. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que no era una rama en absoluto. Era una pitón enorme. Honestamente, si viera una rama que comenzara a moverse, saldría de allí en un instante. Número 19. Pitón africana de roca. La pitón africana de roca, nativa del África subsahariana, es una de esas serpientes con las que no quieres meterte. Como todas las pitones, es una serpiente constrictora, pero se sabe que provoca ataques cardíacos en sus presas en lugar de asfixiarlas. Estas pitones han aparecido en lugares alejados de casa, como los pantanos de Florida, donde han contribuido al caos causado por las pitones birmanas invasoras. Y si las pitones birmanas que se comen a los caimanes no fuera suficientemente malo, estas pitones africanas son aún más malvadas. Un científico dijo que nacen atacando directamente desde sus huevos. En un caso trágico en New Brunswick, Canadá, una pitón africana de 6 metros se escapó de su recinto en un apartamento. Logró deslizarse por los conductos de ventilación y finalmente cayó del techo sobre 2 niños pequeños. A la mañana siguiente, los niños fueron encontrados inconscientes con la serpiente todavía cerca. Esta no era la primera vez que ocurría un incidente de este tipo. En 2002, un niño de 10 años en África fue asesinado y tragado por una de estas pitones. Y en 1999, un niño de 3 años fue asesinado en Illinois por uno. Número 18. Pitones de Papúa. La siguiente historia viene de Indonesia, donde Akbar, de 26 años, salió a cosechar aceite de palma en la granja de su familia, pero no regresó a casa. Los vecinos informaron haber oído gritos y sonidos de una pelea esa noche, lo que llevó a las autoridades a investigar. No muy lejos de la granja, encontraron una enorme pitón de Papúa de 30 pies que parecía que acababa de comer algo grande. Para su horror, notaron un bulto en su estómago que sospechosamente parecía una bota. Después de abrir la pitón, encontraron al hombre dentro. Los encuentros entre humanos y vida silvestre son bastante comunes en Indonesia, gracias a las vastas selvas tropicales del país. Estos bosques son el hogar de todo tipo de animales, desde tigres hasta serpientes,
y la rápida destrucción de estos hábitats solo aumenta la frecuencia de este tipo de incidentes a medida que las personas invaden cada vez más los territorios de estas criaturas. Número 17. Pitón reticulada. Las pitones reticuladas son nativas del sur y sudeste de Asia, pero también son conocidas por ser excelentes nadadoras. Esto les ha permitido extenderse a pequeñas islas de la región, pero una pitón reticulada fue mucho más allá. En 2011, se encontró una pitón reticulada de 25,2 pies de largo y 158 kilos en Kansas City, Missouri. La serpiente, que se estima que tiene unos 10 años, fue adoptada por Full Moon Productions, una empresa de entretenimiento local, y se le dio el nombre de Medusa. Ahora ostenta el título de la serpiente más larga en cautiverio. Medusa no solo es larga, también es una gran devoradora. Cada 2 semanas devora una comida de conejos, ciervos o cerdos y puede comer hasta 40 libras de comida en una sentada. A pesar de ser parte de la familia Full Moon, no me acercaría demasiado a ella si fuera tú. Número 16. Pitón birmana en Florida. Cuando piensas en Florida, probablemente pienses en sus parques de atracciones, playas y naranjales. Pero Florida también es el hogar de un montón de pantanos. Y en esos pantanos puedes encontrar algunas criaturas con las que definitivamente no querrías tropezarte. Una de esas criaturas es la pitón birmana, de la que los cazadores de Florida capturaron recientemente una enorme serpiente de 18 pies de largo y 63,5 colis. Sin embargo, estas serpientes no son nativas de Florida. Aparecieron después de que su hábitat natural fuera destruido por un huracán en 1992. Esta pitón en particular fue encontrada embarazada, con 73 huevos. Aunque esta serpiente no dañó a nadie, las pitones birmanas siguen siendo una gran amenaza para el ecosistema de Florida. Originarias del sur de Asia, han establecido una población reproductora en los Everglades, donde compiten con la fauna autóctona por el alimento, comiendo mamíferos, aves e incluso otros reptiles. Han provocado una enorme disminución de la población local de mamíferos y amenazan la biodiversidad de la zona. Como no tienen depredadores naturales, Florida ha legalizado su caza durante todo el año sin permiso con la esperanza de controlar la población. Número 15. Pitón india. En Malasia, los trabajadores de una obra en la isla de Penang se encontraron con una enorme pitón india de 8 metros. La serpiente fue descubierta mientras el equipo construía un paso elevado en Paya Terubang, un popular destino turístico. Les llevó aproximadamente media hora capturarla. Sorprendentemente, los trabajadores parecían bastante familiarizados con las serpientes, por lo que le dieron algo de comida y agua antes de liberarla. Desafortunadamente, la serpiente falleció 3 días después de dar a luz. Esto parecía extraño, ya que morir después de dar a luz es poco común para las serpientes, por lo que se inició una investigación. Las imágenes de la cámara de seguridad revelaron que uno de los trabajadores había pateado a la serpiente durante la captura, lo que probablemente le provocó lesiones internas que llevaron a su muerte. Número 14. Anaconda amarilla. En una obra en construcción en Altamira, Brasil, los trabajadores estaban ocupados con una explosión controlada en las cuevas de Altamira. Después de la explosión, se toparon con una enorme anaconda amarilla, de la friolera de 33 pies de largo y un peso de alrededor de 400 kilos, con una circunferencia de aproximadamente 16 pulgadas. Para mover esta gigantesca serpiente de nieve, la encadenaron a una grúa y la sacaron de los escombros. Bastante arriesgado, pero afortunadamente nadie resultó herido. Las anacondas amarillas son nativas de América del Sur y aunque son una de las serpientes más grandes del mundo, todavía no son tan grandes como su prima, la anaconda verde. No son venenosas, pero no dejes que eso te engañe. Aún son capaces de llevarte a la tumba. Al igual que otras constrictoras, se enroscan alrededor de su presa y la aprietan hasta que su objetivo se asfixia. Sin embargo, la mayoría de las veces prefieren atacar desde el agua, por lo que sus víctimas generalmente se ahogan. En lugar de asfixiarse, estas serpientes comen prácticamente cualquier cosa que puedan atrapar, desde peces y anfibios hasta incluso capibaras y otras serpientes. Los trabajadores definitivamente esquivaron una bala, ya que una serpiente tan grande podría tragar fácilmente a un humano entero.
Una comida como esa habría mantenido a la anaconda saciada durante semanas. Si pensaba que estas serpientes eran el único peligro que acechaba en la naturaleza, piénselo de nuevo. Las serpientes son solo la punta del iceberg. Número 13. La araña devoradora de pájaros. Goliat. Las arañas devoradoras de pájaros. Goliat ya son aterradoras para muchas personas, pero la tarántula devoradora de pájaros Goliat lo lleva a otro nivel. Esta araña enorme es la más grande del mundo en peso y pesando alrededor de 6.2 onzas. Esa es una hembra, por cierto. Por lo general, son las más grandes. A pesar de su nombre, el devorador de pájaros Goliat no siempre va tras pájaros, aunque se sabe que se alimenta de criaturas como los colibríes. Sin embargo, no está fuera del ámbito de las posibilidades que atrape un pájaro, dado su tamaño. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. El caimán negro. La selva amazónica es el hogar de algunos depredadores bastante impresionantes. Y uno de los más temibles es el caimán negro, una especie de cocodrilo. Esta enorme criatura es el depredador más grande del Amazonas y puede cazar prácticamente cualquier cosa que se cruce en su camino, incluso otros depredadores. Si bien tiene la corona de masa, no es el depredador más largo que existe. Ese título se lo lleva una cierta serpiente que ya hemos mencionado antes. Los caimanes negros son especialmente peligrosos y se sabe que atacan a los humanos. Gracias a su piel oscura, se camuflan perfectamente en las turbias aguas del Amazonas, lo que hace que sea casi imposible localizarlos hasta que es demasiado tarde. Son cazadores sigilosos que suelen acechar a sus presas de noche. A diferencia de otros depredadores que matan de un mordisco, los caimanes negros arrastran a sus presas al agua y las ahogan. Bastante sombrío, ¿verdad? Es un buen recordatorio para tener cuidado si alguna vez estás cerca de las aguas donde viven estas criaturas, porque probablemente no los verás venir hasta que ya haya pasado todo. Número 11. El oso de anteojos. Aquí hay algo sorprendente. La selva amazónica es el hogar de los osos. El oso de anteojos es la única especie de oso nativa de América del Sur, y ver uno es bastante raro. La gente tiene sentimientos encontrados sobre ellos. Técnicamente son omnívoros, y generalmente no son agresivos con los humanos a menos que se los provoque. Aún así, el miedo ha llevado a que los cacen, especialmente por parte de los granjeros preocupados por su ganado. Afortunadamente, se están llevando a cabo esfuerzos de conservación para proteger a estos osos de la caza hasta su extinción. Con suerte, estos esfuerzos ayudarán a mantener al oso de anteojos para que las generaciones futuras lo aprecien. Número 10. El pez candirú. El pez candirú o candiru definitivamente se gana su lugar en esta lista. No solo por su naturaleza parasitaria, sino también por una leyenda urbana bastante infame asociada con él. Este pequeño pez, nativo del Amazonas, es conocido por engancharse a otros peces a través de sus branquias y alimentarse de su sangre. Puede crecer hasta 40 cm, pero a menudo es mucho más pequeño, lo que le permite abrirse camino hasta los cuerpos de los huéspedes con facilidad. Ahora es cuando las cosas se ponen espeluznantes. Hay una leyenda local que afirma que el candirú puede nadar hasta la uretra de un hombre que está orinando en el río, lo que lo hace más temido que muchos depredadores más grandes. Sin embargo, no hay evidencia real que respalde esto, y los científicos dicen que es muy poco probable que un pez pueda viajar en un chorro de orina hasta el cuerpo de alguien. Aún así, la leyenda persiste, lo que se suma al misterio general del Amazonas. Número 9. El delfín del río Amazonas. Los delfines no son algo que se asocie típicamente con los ríos, pero el delfín del río Amazonas es una excepción bastante fascinante. Estos grandes delfines, conocidos científicamente como Inia jeferensis, viven en las aguas del río Amazonas y pueden crecer más de 2,4 metros de largo. A diferencia de sus parientes que viven en el océano, estos delfines a menudo tienen un color rosado distintivo que puede ser bastante llamativo e inesperado. Desafortunadamente, estas majestuosas criaturas están amenazadas no por depredadores naturales, sino por la actividad humana. Actividades. La contaminación y la destrucción del hábitat han afectado gravemente a su población,
causando una disminución significativa en sus números. Actualmente se están realizando esfuerzos de conservación para proteger tanto a los delfines como a su entorno, pero aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar su supervivencia. Número 8. Piraña de vientre rojo. Cuando piensas en pirañas, es difícil no imaginarlas como enjambres devoradores de carne, ¿verdad? Gracias a las películas y la televisión, se han ganado una reputación bastante aterradora. La piraña de vientre rojo es probablemente la más notoria de todas. Si bien tienen dientes afilados y pueden ser agresivas, su comportamiento real es un poco más complejo. En realidad, las pirañas de vientre rojo son omnívoras, lo que significa que no solo comen carne, también mastican plantas. Piensa en ellas más como buitres del agua, buscando comida. En lugar de cazar presas grandes y saludables, tienden a perseguir animales que ya están muertos o a punto de estarlo, lo que las convierte más en un equipo de limpieza en la naturaleza. Otro hecho sorprendente es que no cazan en manadas como a menudo vemos en las películas. En cambio, se mantienen juntas en bancos para protegerse de los depredadores. Por lo tanto, si bien definitivamente deben ser respetadas. El miedo que rodea a las pirañas es un poco exagerado. Si entendemos su verdadero comportamiento, podemos apreciarlos por lo que son en lugar de verlos como depredadores sedientos de sangre y sin mente. Número 7. La iguana verde. La iguana verde no parece exactamente un monstruo a primera vista. De hecho, son conocidos por ser bastante tranquilos e incluso son mascotas populares. Pero su historia se vuelve un poco más oscura cuando se observa su condición de una de las especies más invasoras en América del Norte y del Sur. En lugares como Florida, donde la gente suele liberar mascotas exóticas en la naturaleza, las iguanas verdes se han convertido en un gran problema. Se reproducen rápidamente y pueden causar graves daños a los ecosistemas y la infraestructura locales. La situación se ha salido tanto de control que ahora hay trabajos específicos dedicados a gestionar su población de manera humana. Esto pone de relieve cómo incluso animales aparentemente inofensivos pueden convertirse en un problema importante cuando se los introduce en entornos a los que no pertenecen. Es un recordatorio de lo importante que es ser un dueño de mascota responsable y pensar en las consecuencias ecológicas de las especies invasoras. Número 6. La rana venenosa dorada. No solemos pensar en las ranas como seres que se llevan la vida, pero la rana venenosa dorada es una terrible excepción. Esta pequeña rana, que se encuentra principalmente en la Amazonia colombiana, produce una poderosa toxina que recubre su piel. El veneno es tan potente que puede matar a un humano. Aunque la rana es inmune, esta defensa tóxica mantiene a raya a los depredadores y convierte a la rana venenosa dorada en uno de los animales más venenosos del planeta. Los pueblos indígenas conocen desde hace mucho tiempo el secreto letal de esta rana y lo utilizan a su favor, extrayendo con cuidado la toxina para cortar y recubrir las puntas de sus dardos para cazar. De ahí proviene el nombre de rana venenosa. Los visitantes de la Amazonia deben tener mucho cuidado y evitar cualquier contacto con estas criaturas de colores brillantes, pero letales. No se trata solo de mantenerse a salvo, sino también de respetar las increíbles adaptaciones que hacen de estas ranas unos habitantes tan fascinantes de la selva tropical. Número 5. La raya gigante. La raya gigante es exactamente lo que parece. Enormes y misteriosas, acechan en ríos y otros cuerpos de agua. Estas criaturas pueden ser peligrosas para los humanos si se las provoca, pero generalmente prefieren que las dejen en paz, deslizándose elegantemente por el agua. Si bien la raya más grande registrada no se encontró en Sudamérica sino en Asia, aún así era una bestia que medía alrededor de 4 metros de largo y pesaba más de 300 libras. Imagínese el tamaño de ese aguijón. Hablando del aguijón, definitivamente es algo de lo que hay que tener cuidado. Una picadura de uno de estos gigantes puede transportar toxinas que son dañinas para los humanos, y la picadura en sí puede incluso penetrar los huesos. Sin embargo, las rayas gigantes no son naturalmente agresivas y generalmente evitarán la confrontación a menos que se sientan amenazadas. Número 4. La anguila eléctrica. A continuación, nos adentramos en uno de los habitantes más extraordinarios del río Amazonas.
la legendaria anguila eléctrica. Esta fascinante criatura, que ha cautivado la imaginación de científicos y exploradores durante siglos, representa uno de los ejemplos más sorprendentes de adaptación evolutiva en el reino animal. Conocida por su extraordinaria capacidad de generar poderosas descargas eléctricas, esta especie única combina peligro y misterio en igual medida. Su cuerpo alberga órganos bioelectrogénicos altamente especializados, verdaderas maravillas de la naturaleza, capaces de producir descargas eléctricas que alcanzan los 650 voltios, con algunos estudios recientes que sugieren incluso potenciales más elevados en ciertas condiciones. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué tan peligrosa es realmente esta capacidad electrogeneradora? La anguila eléctrica ha perfeccionado el uso de sus descargas principalmente como mecanismo de supervivencia, empleándolas tanto para la caza como para la defensa. Con precisión milimétrica puede aturdir o incapacitar a sus presas y, cuando es necesario, utilizar descargas más potentes para disuadir a posibles amenazas. En cuanto a los encuentros con humanos, si bien es capaz de propinar una descarga considerable, estos incidentes ocurren casi exclusivamente en situaciones donde el animal se siente amenazado o acorralado. Es importante señalar que, aunque las descargas son ciertamente dolorosas, rara vez resultan letales para los seres humanos, salvo en circunstancias muy específicas, como cuando una persona se encuentra completamente sumergida en el agua y presenta condiciones de salud comprometidas. La extraordinaria capacidad de la anguila eléctrica para generar y controlar tales voltajes la distingue como una de las criaturas más excepcionales del Amazonas, personificando perfectamente la dualidad entre el peligro inherente y la maravilla científica que caracteriza a la naturaleza. Su existencia nos recuerda constantemente las increíbles adaptaciones que la evolución ha producido a lo largo de millones de años. Número 3. Arapaima, el gigante acorazado. El arapaima, también conocido como paiche o pirarucú en algunas regiones, ostenta el título del pez de agua dulce más grande del mundo, alcanzando frecuentemente longitudes impresionantes de hasta 3 metros. Para los pescadores, encontrarse con uno de estos gigantes acuáticos es una experiencia inolvidable que redefine completamente el concepto de una gran captura. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a esta majestuosa criatura no es únicamente su tamaño colosal. Es su extraordinario sistema de protección, una armadura natural compuesta por escamas especializadas que cubren su cuerpo de manera uniforme. Estas escamas no son estructuras simples, sino verdaderas obras maestras de la evolución. Poseen una capa exterior extraordinariamente resistente, complementada por una superficie inferior corrugada que está construida a partir de múltiples capas entrelazadas de fibras de colágeno. Esta estructura única podría compararse con la madera contrachapada fabricada por el ser humano, aunque la versión natural del arapaima es significativamente más resistente y flexible. Lo más fascinante es que, a pesar de estar equipado con esta pesada armadura natural, el arapaima mantiene una agilidad y velocidad sorprendentes en el agua, moviéndose con una gracia que parece desafiar su tamaño y peso. Pero quizás el aspecto más intrigante de su biología es su peculiar método de respiración. A diferencia de la mayoría de los peces de agua dulce, el arapaima ha desarrollado una adaptación única. Debe ascender regularmente a la superficie para obtener oxígeno del aire. Esta característica singular, que lo obliga a emerger periódicamente para respirar, añade otra capa de fascinación a su ya extraordinaria biología, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más notables de adaptación evolutiva en el reino animal. Número 2. La nutria gigante de río. Pasemos a una criatura fascinante que, a pesar de su imponente presencia, ha sido injustamente malentendida a lo largo de la historia: la nutria gigante de río. Estos magníficos mamíferos acuáticos representan la especie más grande de nutria en todo el planeta, con ejemplares adultos que pueden alcanzar la impresionante longitud de 1,8 metros, comparable al tamaño de un humano adulto. Sin embargo, sería un error dejarse intimidar por sus dimensiones considerables. Estas nutrias destacan por su naturaleza extraordinariamente social y su compleja estructura familiar,
que rivaliza con la de muchos primates. Desarrollan vínculos familiares profundos y mantienen una comunicación constante entre los miembros de su grupo a través de una variedad de vocalizaciones y señales corporales. En el pasado, la falta de comprensión llevó a que se las etiquetara erróneamente como una molestia para las comunidades locales, pero la realidad es muy diferente. Son criaturas pacíficas que simplemente buscan su lugar en el ecosistema. La tragedia de estas maravillosas criaturas se desarrolló cuando la combinación letal entre el prejuicio infundado y el valor comercial de sus codiciadas pieles las condujo al borde del abismo. La cacería descontrolada diezmó sus poblaciones de manera tan dramática que ahora se encuentran en una situación crítica. En la actualidad, su presencia en estado salvaje se ha reducido a menos de 5.000 individuos, una cifra alarmante que las coloca firmemente en la lista de especies en peligro de extinción. Este declive dramático sirve como un testimonio desgarrador de cómo la ignorancia y la codicia humana pueden llevar a una especie al borde de la desaparición. Sin embargo, su historia también nos brinda una lección vital sobre la importancia crucial de los esfuerzos de conservación y la necesidad urgente de proteger a las poblaciones remanentes. La supervivencia de estas fascinantes criaturas depende enteramente de nuestra capacidad para aprender de los errores del pasado y tomar medidas decisivas para su preservación. Número 1. Jaguares. Probablemente esperabas oír hablar de los grandes felinos en el Amazonas, pero el jaguar se destaca como algo especial. Es la única especie de gran felino que se encuentra tanto en América del Norte como en América del Sur. A diferencia de los pumas, los jaguares son parte de la familia de los grandes felinos y ocupan el tercer lugar en tamaño del mundo, solo detrás de los leones y los tigres. Los jaguares se diferencian de sus primos más grandes en algunos aspectos. Son animales solitarios que prefieren vivir y cazar solos. También son fantásticos nadadores, cazan en el agua con la misma eficacia que en la tierra. Esta habilidad los convierte en el máximo depredador del Amazonas. Audaces e intrépidos, los jaguares no temen desafiar a otros grandes depredadores. Con sus cuerpos elegantes y musculosos y sus mandíbulas increíblemente fuertes, pueden derribar a sus presas. Y con solo unos pocos mordiscos poderosos. Encontrarse con un jaguar en la naturaleza sería una experiencia bastante intensa, dados sus movimientos sigilosos y sus ataques rápidos y eficientes. Hay una razón por la que son uno de los animales más temidos del Amazonas. Nos vemos en el próximo video.